Hola, les doy mi más grata bienvenida a este espacio de esta charla que he titulado Crea tus videojuegos sin programación. Es una charla bastante interesante que pude preparar para ustedes y espero que les saquen mucho provecho y se diviertan también. Vamos a ver. Mi nombre es José Luis Pacheco Boscán, soy ingeniero en informática, también ingeniero en electrónico en computación, pero también artista digital por una vocación que he llevado en mis ratos libres como hobby también, pero que he incursionado en esta área como parte de una formación autodidacta. También en el campo profesional me he desempeñado en roles como diseñador web o incluso desarrollador, pero especialmente el término que engloba todo esto, que puede permitir la interacción de todas estas áreas que quizás al principio pareciera que no se relacionan, lo que me permite relacionarlas es precisamente el rol que he podido tener de desarrollador de videojuegos. Y podemos ver a continuación algunos de los proyectos que tenemos por acá, que he podido a lo largo de los años participar y desarrollar, que me han apasionado bastante, que forman parte del cuerpo de trabajo que he podido crear a lo largo de los años y que, bueno, por aquí vemos, por ejemplo, desde programación, electrónica, circuitos, arte que ha formado parte de marcas o incluso de pósters, arte que he incorporado incluso a videojuegos en los cuales he podido desarrollarlos como marcas. Vemos acá una de ellas que es Playful Chunks. Es un proyecto que he podido desarrollar en los últimos años, basado en microjuegos o minijuegos en los cuales pues experimento en todas estas disciplinas: arte, música, programación, sonido, actuación de voz, todo lo que se vea, se escucha, lo que se interactúa con el jugador, todo eso pues es como algo que me ha apasionado mucho porque he podido ver como esa transdisciplinariedad en el mundo del desarrollo de videojuegos. A la par que también he podido desarrollar sistemas físicos, como vemos aquí arriba, que es una consola de videojuegos independientes. Si quieren indagar un poco, pueden conectar conmigo a través del enlace de abajo a la izquierda y a la derecha pueden ver mi portafolio de videojuegos. También he podido dirigir una comunidad bastante importante en el estado Lara, llamada Lara Game Jam. Es una comunidad que ha organizado una sede anual, ya van 5 años prácticamente, desde el 2019, de un evento más grande y global llamado la Global Game Jam. Y en este evento es casualmente una jam en la cual se crean juegos desde cero, personas que a veces ni siquiera se conocen y que forman parte de esta experiencia en la cual unen fuerzas para crear juegos y superar el reto, así como muchos de ustedes están haciendo. Y bueno, también hemos organizado algunos que otros eventos también durante los años, como foros últimamente que han estado bastante interesantes, lienzos compartidos de arte, como también algunos meetups virtuales por allí que tenemos en nuestro Discord. Si quieren indagar un poco, les dejo por aquí nuestras redes sociales y pueden indagar incluso en este enlace un poco sobre nuestra historia y todas las personas que han formado parte importante de nuestra trayectoria a lo largo de los años. Precisamente en esta comunidad del Game Jam es donde pudimos conocer y empezamos a compartir con ustedes la comunidad de Maracay Game Jam, que hoy, pues, evidentemente celebra este evento del Maracay Game Jam Alternative en esta edición 2023, esperando precisamente que sean muchas más y que podamos seguir compartiendo. Y bueno, ya debe estar ya en los últimos días, ya finales de poder terminar los juegos. Así que espero bueno, que todo vaya en orden, se disfrute muchísimo estos últimos días de mucha adrenalina y que puedan terminar sus juegos y poder ponerle un buen final a este evento, así como comenzó. Y que por supuesto esta charla que les voy a dar, aunque es un poco introductoria y que quizás ya comenzaron sus juegos, espero, es algo que quizás les vaya a quedar y es como mi intención también, para que lo puedan tener luego del evento incluso como una referencia y que todo el contenido que está contemplado aquí, pues les puedan sacar todo el provecho de ahora en adelante. Y bueno, realmente ¿a quién va dirigida esta charla? Esta charla está especialmente dirigida a
principiantes, aprendices en todo este tema, en este mundo del game dev o del desarrollo de videojuegos. Em, Desde artistas, músicos, escritores, diseñadores y creativos, que son otras áreas que se complementan y que están allí en el desarrollo de videojuegos, pero que no son programación, que es importante conocer de repente desde el arte cómo funciona un poco la programación, porque al formar equipos de desarrollo de videojuegos tenemos que estar en constante comunicación y la comunicación es vital a la hora de poder producir un juego en equipo. Y acá, por supuesto, no puedo dejar de lado a los aficionados, todas las personas que simplemente tienen esa curiosidad por saber qué hay detrás de la creación de un videojuego. Y programadores también, ¿por qué no? Los programadores que ya tienen experiencia pueden encontrar valor en esta charla porque precisamente voy a estar hablando un poco de las bases de la lógica de programación y quizás de alguna u otra herramienta que le pueden sacar provecho también, algunos métodos que puedan incluso nutrir sus mismos procesos de desarrollo. Así que espero que le saquen bastante provecho. Vamos a la siguiente. Aquí está un poco de los contenidos que he considerado para esta charla. Vamos a hacer un poco pequeño esta imagen de acá de la cámara para que pueda visualizar todo, para que puedan visualizar esto. Tenemos dos bloques o dos niveles. Un primer nivel que es más teórico, en el cual voy a estarles hablando un poco de lógica de programación, un poco de contexto sobre los motores también de videojuegos, un poco de unos términos que yo he llamado los términos code, qué es el Visual Scripting, tipos de datos, estructuras de control, condicionales, eventos, cómo funciona, qué son, su importancia y también una reflexión personal aquí que he considerado como una visión al futuro. En el segundo bloque vamos a estar viendo un componente quizás un poco más práctico, pero ya de la mano de esta herramienta llamada GDevelop 5, en lo cual ustedes van a poder ver cómo la teoría se traduce en práctica. Vamos a estar conociendo de forma introductoria esta herramienta, cómo se crea un proyecto, su interfaz y bueno, algunas que otras cosas por allí también adicionales que vamos a ver cómo nos rinden los tiempos. Vamos a seguir por acá, así que sin más, espero que lo disfruten y comencemos. Hablar de introducción y contexto en una charla de precisamente crear videojuegos sin programación nos lleva a relacionar la historia de los videojuegos con la misma historia de la programación. Y si pensamos en una fecha desde donde se crearon los primeros videojuegos, realmente es un poco complejo, aunque si ustedes buscan pueden que tengan resultados rápidos en Google, que les aparezca varias como referentes importantes dentro de la industria de desarrollo de juegos. Uno de ellos es Tennis for Two de 1958. Esta es una industria relativamente joven y este es uno de los referentes. Por eso no es que hay un solo referente, sino que hay varios. Y se podría decir que más o menos este es uno de los más importantes o los que yo considero importantes porque fíjense que así como vemos en la imagen, esto era un videojuego que se visualizaba desde una herramienta de la electrónica que se conoce como osciloscopio. Desde allí se pueden visualizar señales eléctricas de todo tipo, y bueno, esas señales eléctricas eventualmente pasaban a convertirse en los gráficos de este videojuego, que se jugaba como un Pong o un tenis, por decirlo de alguna manera. El circuito prácticamente en el que estaba basado era un circuito analógico con componentes llamados como válvulas de vacío, transistores, relés, entre otros. Pero ¿por qué es importante? Porque precisamente así comenzaron las cosas, porque en los años luego surgieron ya estos sistemas de las consolas que, bueno, precisamente eran entornos de desarrollo para las empresas en los cuales se podía crear juegos para esas consolas. Y esto va en paralelo a la evolución y a la historia que tuvo el ordenador personal o las computadoras. Y iban muy de la mano, por supuesto, porque a medida que evolucionaba las capacidades de procesamiento y de visualización, de cómputo y gráficos, iban también mejorándose las cualidades que podían tenerse a nivel técnico desde los videojuegos. Y esta es una evolución que vemos, por ejemplo, acá en la primera, sí, una de las primeras, no de la primera, pero sí de las primeras importantes que surgieron en el mercado y que fueron un boom
que es la NES, Nintendo Entertainment System, como por ejemplo aquí tenemos uno de los juegos más icónicos que es el Super Mario Bros. Esta consola usaba un procesador que se llamaba 6502, que precisamente se programaba en un lenguaje llamado Assembler. Assembler para este procesador 6502. Con el paso de los años, pues ya se hacían juegos en lenguajes de programación. Es decir, que nada más con lenguaje de programación, y hoy en día también se hace con un solo lenguaje, por ejemplo, JavaScript, Python, C++, C, C Sharp, Java, son algunos de los que se utilizan hoy en día más que todo en el desarrollo de juegos, pero surgieron como a lo largo de los años como alternativas. Por supuesto, JavaScript acompañado de estas otras herramientas que son HTML y CSS. También Flash es icónico, es infaltable y ha sido como pieza importante también. Muchos juegos se desarrollaban en Flash y Flash creó una accesibilidad a la hora de desarrollar juegos y subirlos como plataforma. De verdad que Flash creaba un ecosistema bastante accesible para poder crear juegos sin mucho conocimiento de programación. Y eventualmente el día de hoy tenemos distintos motores de videojuegos que son ya piezas de software o software especializado que nos permiten crear juegos. Las empresas generalmente o usan engines o motores de juegos que son accesibles para el público o también desarrollan sus propios engines, como vemos acá en el caso de Capcom, que utiliza el llamado Re-Engine en honor a Resident Evil, que precisamente le ha permitido desarrollar todos estos últimos juegos, incluyendo los remakes de la gran saga de Resident Evil. Pero especialmente vamos a ver un poco algunos otros términos antes de indagar sobre los motores de juegos y el que vamos a utilizar. Así que si nos remitimos a qué es la programación es prácticamente el proceso base en el cual se crea un conjunto de instrucciones como comunicarse a la computadora, por decirlo de alguna manera, y le indicamos a la computadora cómo realizar esta tarea o una tarea determinada con estas instrucciones. Imaginamos, como vemos aquí en esta imagen, como si fuera un acto de magia en el cual nos comunicamos con la computadora a través de códigos, pueden ser de muchos niveles, como el 0 y 1, que es el sistema binario, o por ejemplo acá que vemos ya un cuerpo, un código puntual, que en este caso lo extraje de uno de los juegos que he desarrollado en Unity, que es un engine o un motor de juegos. Cuando le damos estos comandos a la computadora, ella los interpreta y precisamente permite que podamos interactuar con este juego a través de o sea, estos sistemas que se incluye como es la jugabilidad o el gameplay, el procesamiento de las entradas, por ejemplo, del mando o del teclado con el que juego. Por supuesto, debe haber una lógica de juego, eso lo vamos a ver más adelante, y una pieza o un módulo o un sistema que permita gestionar assets. Todo esto es lo que permite, o por supuesto son muchas cosas más, pero esto es una breboca de lo que permite la programación a la hora de desarrollar juegos. Y si creían que esta charla se iba a tratar de que no iba a ser necesaria la programación en absoluto, pues me temo informarles que siempre es necesaria la programación. Lo que varía es el nivel de abstracción y la complejidad realmente en la cual resolvemos estos problemas, que es el desarrollo de distintos juegos. Pero como proceso, así no lo hagamos nosotros o lo haga una inteligencia artificial o como lo queramos ver, la programación siempre es necesaria. Y no solo eso, sino que como pensamiento y como habilidad en el futuro que se nos adelanta hoy en nuestro presente, es necesario conocer, así sea la base, que se conoce como la lógica de programación. Así no se dediquen realmente de lleno a programar. Así que volvemos acá un poco a hablar sobre el motor de videojuegos. Yo coloco acá esta imagen porque me parece que es la representación visual mejor, no hay otra, porque un motor de juegos es como una licuadora. Un motor de juegos es precisamente este software que nos permite a los usuarios y a los desarrolladores de videojuegos eh,
crear o colocar distintos elementos dentro de esta licuadora, agregarlos poco a poco y al yo accionar la licuadora sale el juego ya como resultado de ese licuado que vemos por allí. ¿Y qué elementos y sistemas están involucrados en ese jugo, en ese licuado que creamos? Bueno, algunos sistemas como para la gestión de controles, como les mencionaba, la gestión de personajes y la gestión de cámaras, que generalmente es lo que se conoce en diseño de juegos como las 3C en inglés. El renderizado de gráficos para poder ver los gráficos que queramos, sea 2D o 3D. Algo o una pieza de lógica o un sistema que me permita también usar leyes de física como en el mundo real y detección de colisiones cuando un objeto toca a otro. Y por supuesto gestión de memoria, de sonido, inteligencia artificial que está muy sonado últimamente también, muy popular y necesario también familiarizarse con ese término. Y algunos elementos también que vemos por allí que serían también piezas importantes, es el arte, los llamados sprites de los personajes, modelos 3D, música, sonidos, diseños gráficos, interfaz, lo que llamamos GUI, interfaz gráfica de usuario, scripts de código, texturas, materiales, shaders y muchos otros conceptos. Pero aquí en los motores de videojuegos existen muchísimas herramientas. Hoy en día las que considero yo quizás más importantes, hay muchas más que evidentemente estoy omitiendo, pero acá está una de las que he podido utilizar que me parecen más interesantes. No todas son consideradas o autodefinidas como motores de juego. Hay herramientas que simplemente son herramientas, pero a la par permiten crear juegos también. Vemos Unity, Unreal, son las más sonadas, pero también está Godot, está RPG Maker, está Game Maker Studio, está Bitsy, que es un poco más experimental, que vemos acá arriba, que es como un gato en pixel art. Está Pico 8, que también es súper experimental. Está GDevelop, que es la que vamos a ver hoy. Está Twine, está RenPy, que tanto Twine como RenPy permiten crear juegos como novelas gráficas interactivas sin programación. RenPy quizás permite algunos beneficios adicionales que Twine. Twine también se implementa prácticamente o tiene mucha flexibilidad con otros engines. Y también hay otras herramientas y tecnologías como es Construct, Lumberyard de Amazon y Scratch. Pero ahora vamos al siguiente término, o al siguiente capítulo de este primer bloque, que serían los términos code. Esto es algo que realmente yo lo llamo así, pero el término como tal que vamos a ver es el término no code, no code, en inglés no code, eh, o no programación. Es un movimiento, una filosofía digital que básicamente lo que postula es que se permita a que las personas puedan crear y gestionar sus propias aplicaciones de software, en este caso videojuegos, sin tener conocimientos algunos en absoluto de programación. O sea, no, nada de programación. Como lo vemos acá, pues en la imagen el gato cierra la puerta porque no quiere programar. Y en las herramientas que vemos, las herramientas no code permiten crear y gestionar sin escribir código en absoluto. Y por eso recaen en otros recursos como los recursos visuales, las interfaces gráficas de usuario y lo que llamamos el arrastrar y soltar o el drag and drop en inglés. Ahora, el low code es otro término code que yo llamo, pero que existe como definido como low code. Es es básicamente una filosofía que lo que postula es que se pueden crear y gestionar aplicaciones de software con un poco de conocimiento, un mínimo de conocimiento en programación. Es como una caja, si la anterior era la caja negra, esta es la caja un poco gris. Los que han conocido un poco sobre pruebas de software quizás estén familiarizados con esto, pero estos colores de negro, gris y blanco, porque precisamente es como que no vemos nada si la caja es negra, vemos un poco o conocemos un poco de programación si la caja es gris, y si vemos absolutamente todo, es decir, si tenemos conocimientos de programación por completo, ya la caja es blanca. Las herramientas low code se basan especialmente en otras
recursos como las plantillas, componentes, bloques y módulos que los usuarios pueden articular, combinar, usar en sus aplicaciones de software o videojuegos. Y realmente se necesita, es mínimo la programación, es generalmente lógica de programación lo que se necesita y suelen ser un poco más personalizables y escalables que las aplicaciones que son completamente no code. Y la caja blanca ya es lo que llamamos Pro Code, que no es más que ya todo lo que ya requiere conocimientos ya específicos, especializados en programación a nivel técnico. Son todos, por supuesto, recursos, hay miles, hay muchísimos lenguajes de programación, dependiendo de la plataforma, si es juegos, si es páginas web, si es frontend, si es backend, etc. Eh, pero tenemos librerías, frameworks, herramientas, entre otros recursos. Ya es la programación ya que conocemos de base. Y bueno, haciendo una síntesis acá de lo que es no code, low code y pro code, vemos que el nivel de habilidad en no code no requiere nada, low code medio y pro code ya es programación, ya requiere conocimientos como tal. Es más fácil el no code y el low code porque precisamente no requieren esa programación, pero es jerárquico. O sea, las low code generalmente tienen un grado un poco más cercano a esa programación sin llegar a ser programación. La complejidad, bueno, ahí también hablamos un poco de la escalabilidad o la flexibilidad de lo que podemos hacer con eso. Un juego que yo pueda hacer con una herramienta no code quizás esté limitada a lo que nos permite hacer la herramienta. Low code como está como en el punto medio y pro code es ya el cielo o la imaginación, es el límite realmente de lo que podemos hacer porque tenemos todas las herramientas de programación a disposición. Pero aún así las herramientas low code y no code generalmente van como hermanas, van unidas y suelen ser también muy flexibles, permiten también con mucha creatividad crear bastantes cosas interesantes. Yo las he usado inclusive habiendo tenido experiencia como programador y por supuesto permiten no solo facilidades de uso, sino rapidez a la hora de programar y de gestionar estas aplicaciones o juegos. Los usuarios objetivos, pues evidentemente van acorde al nivel de habilidad requerido. Y bueno, antes de también continuar, vemos también que todo lo que llamamos no code y low code, a veces la brecha no está tan definida y las aplicaciones y los engines como motores de juegos suelen autodefinirse como no code, pero resulta que son low code o no hay como una definición clara, porque el término es como una filosofía realmente digital o un movimiento que se está generando. Por eso la brecha está un poco difusa entre hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. Entonces no se preocupen o sea, si ven que un engine es low code, pero resulta no code. Realmente es casi que similar el término. Pero vemos estas pequeñas diferencias y es importante que lo tengan en cuenta. De hecho, el low code y el no code se unen y forman parte de lo que se conoce como el concepto de LCNC, que es precisamente la unión de estas dos. Por otro lado, es importante conocer esto que se llama el visual coding o el visual scripting. Esto es prácticamente una técnica visual, como tenemos acá, que permite usar bloques o módulos de lógica y condiciones que se articulan para crear funcionalidades del juego que estemos desarrollando, sin tener que escribir código. Es decir, cómo aplicar la lógica de programación en un entorno low code o no code de una forma gráfica, visual. Permite crear juegos con rapidez, flexibilidad y mucha facilidad. Por ejemplo, estos bloques que vemos acá son algunos de los ejemplos. Los podemos ver como estos diagramas en los cuales se conectan entre sí a medida que se relacionan como tal. Y a la derecha también se puede manejar el visual scripting de otras maneras, quizás un poco es más común esta imagen de la izquierda, pero también se ve la imagen de la derecha, o se ven casos con la imagen de la derecha, que son como piezas de un rompecabezas que se unen y que forman esas sentencias lógicas, por decirlo de alguna manera. Todo esto permite crear comportamiento de un personaje, la lógica de un nivel, los efectos visuales, la interfaz,
muchísimas cosas. Todo lo que tenga que ver con programación se puede crear con estas herramientas también gráficas. Unity, el engine o el motor de juegos, lo implementa de esta manera de forma nativa en las últimas ediciones de Unity. Tenemos, por ejemplo, el Visual Scripting de esta manera, como lo vemos en esta imagen. GDevelop, que es la que vamos a usar, lo tiene de esta otra manera, que es más parecida a esta otra forma que les mencionaba, que es como la de rompecabezas. Aquí se articula en las sentencias en base a condiciones y acciones. Más adelante lo vamos a ver. Y Unreal Engine y Game Maker Studio pues también implementan de alguna u otra forma este principio, este fundamento del Visual Scripting. Unreal Engine utiliza lo que se conoce como los blueprints. Game Maker Studio tiene un lenguaje visual llamado GML Visual. La lógica. Hemos hablado mucho de lógica de programación, pero si lo podemos definir, ¿qué es realmente la lógica de programación? No es más que un conjunto de reglas, principios que utilizamos para diseñar algoritmos y estructuras de programación que permitan resolver problemas de manera efectiva. Si no conocemos lo que son los algoritmos, podemos hacer la analogía perfectamente con una receta de cocina, en la cual tenemos una serie de pasos que nos permiten resolver un objetivo determinado. Desarrollar la lógica es como vemos acá esta serie de pasos en estos diagramas de flujo que tenemos acá. Por ejemplo, una receta sería, primero empiezo a leer la receta, entonces sería el inicio. Luego, primero verto agua en un bowl y así voy. Cada uno de esos son pasos. Entonces, de esa manera se genera como esos bloques, son como esas instrucciones, pero también pueden haber bloques que son las condiciones. Si ya está bien amasado lo que estoy cocinando, lo que estoy preparando, entonces ya lo pongo en el horno y de esa manera decido que como ya está listo, lo meto en el horno. Si no, continúo. Entonces, básicamente ese pensamiento quizás un poco abstracto de poder articular las cosas es lo que conocemos como lógica de programación. Esto es universal y esto es necesario desarrollarlo como habilidad indistintamente de que o sea, no nos dediquemos a la programación. Si formamos parte de equipos de desarrollo de juegos, es necesario conocerlo porque nos ayuda a pensar cómo funciona esto, pues, como aplicaciones de software y cómo podemos incluso ser más productivos y trabajar en equipos. Ejemplos básicos que me gusta mucho hacer al nivel de lógica de videojuegos. Imaginemos este videojuego bueno, este caso es nuevo, no ha salido, no sé si para la fecha vaya a salir, en el cual las personas vean este video en el futuro, pero es el videojuego de Super Mario Wonder, en el cual vemos que si, un ejemplo, si el jugador presiona la tecla de la derecha del control de juegos, el personaje camina hacia la derecha. Es decir, si yo pulso la tecla, el personaje camina. Si no la pulso, pues no debería caminar. Es como la lógica que tenemos allí, pero también funcionaría con el salto. En este caso, si yo le doy la flecha de arriba, el personaje salta. Pero también vemos un poco cómo algo quizás un poco más complejo, cómo funciona el tema de las colisiones que mencionaba un poco antes. En este caso, si el juego detecta que el jugador tocó un objeto en el nivel del juego, que es esta fruta que tiene como la cara de un elefante, vemos estas cajitas, por ejemplo, hay una caja de Mario, hay una caja de la fruta y hay una caja pequeña naranja que es la colisión. Generalmente esto es lo que se conoce como los colliders en desarrollo de videojuegos. Estas cajas no las vemos, son invisibles para el jugador, pero nos permiten entender que cuando esta caja que tiene Mario, que se mueve con Mario, y la caja que tiene la fruta chocan, es porque la tocó. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando detecta el juego que hubo esa colisión, el personaje debe obtener el poder asociado. Esa es la respuesta a esta condición que se está creando ahí. En resumen, vemos acá que los condicionales de eventos son bastante importantes en esta lógica de programación. Aquí lo tenemos agrupado y precisamente especifico aquí arriba causa, efecto. Es lo mismo que condición y acción en este ámbito, en este contexto. Una condición y una acción se pueden agrupar y forman parte de lo que se conoce como un evento. O sea, el evento es la condición y la acción.
De esta manera, me gustaría que lo empecemos como a ir asociando, porque es como trabaja de hecho muchos engines como GDevelop. Fíjense que en estas dos de moverse y saltar son acciones que la responsabilidad la lleva el jugador. Pero en esta otra que es la del el power up del elefante, de la fruta del elefante, es algo que nosotros, o sea, como jugadores, nos movemos. Es lo que podemos controlar. Pero el que debe o la responsabilidad de actuar es la escena o el mundo o lo que llamamos la lógica del juego, la que debe reaccionar y darme como jugador ese power up que yo acabo de tocar. O sea, a veces depende de nosotros como jugadores, a veces no. Y eso es lo que mencionaba al principio como la lógica del videojuego. Pero en este caso, en la responsabilidad, vamos a llamarla como que forma parte de la escena o el mundo del juego. Un condicional es esto que acabamos de ver. Si pulsa la tecla. En este caso, este si en inglés es lo que se conoce o se llama como if. Esto es ya programación, o sea, evidentemente es una estructura que ya los que han programado quizás ya la conozcan, pero no es más otra cosa que un condicional. Es una estructura de control porque nos permite como guiar cómo se ejecuta el programa, en este caso el juego, y se utiliza para verificar si se cumple esta causa o condición. Y si no se cumple, pues si se cumple o no se cumple, hacer una acción o no hacerla respectivamente. Esta acción es lo que se conoce también como el DEN en algunos lenguajes de programación. Eh, y un evento, ya como les comentaba, era o es la combinación entre una condición y una acción. Ahora bien, ya en programación, esto es lo que conocemos acá, o lo que vemos, es lo que tenemos en pantalla, es lo que conocemos como pseudocódigo. Y es básicamente esto. Esto mismo que acabamos de ver con los ejemplos con los GIFs en movimiento. Si hay una condición y se cumple esa condición, entonces se ejecuta la acción 1. Si no se cumple la acción 1, yo puedo decirle con esta otra sentencia que es el else, que es en español el si no, se cumple la acción 2. Y si lo queremos poner un poco más complejo, también se pueden anidar estos condicionales, como si se cumple la condición 1, entonces luego yo evalúo si se cumple la condición 2 para luego ejecutar la acción 1. Es decir, la acción 1 se ejecuta si y solo si la condición 1 y la condición 2 se cumplen. Ahora bien, la acción 2 se ejecuta si la condición 1 se cumple, pero la condición 2 no, porque ya estaría en este otro else. Y si no se cumple la condición 1 y no se cumple la condición 2, entonces nos vamos para acá a este else. O sea, cada if tiene su else. Este es con este y este con este. De arriba con el de abajo y en los dos del centro. Ahora bien, existen muchos tipos de datos. Porque datos, primero definamos lo que es un dato. Un dato es la representación simbólica, es un valor, por ejemplo, como que yo les diga 33. Un dato es un dato. Yo no sé qué es ese 33. Puede ser una edad, puede ser un día del mes, puede ser cualquier cosa. Pero precisamente cuando le atribuimos o le damos un significado, con un contexto pasa a ser información. Ahora bien, los juegos tienen distintos tipos de datos. Estamos hablando de que hay generalmente los más comunes o más populares a nivel de la lógica de programación básica son los enteros, los flotantes, las cadenas y los booleanos. Enteros son números, por ejemplo, se pueden usar para llevar la puntuación o la vida de un jugador. Flotantes son ya decimales, por decirlo de alguna manera, son los que se pueden ver como para posiciones, velocidades, gravedad inclusive. Cadenas son lo que llamamos en programación como strings, son cadenas de caracteres, como hola, mundo. Caracteres son ya las letras en estos casos y se pueden usar para los diálogos si tenemos como un RPG o cualquier juego que tenga así diálogos ahí. Esos diálogos deben ser escritos y evidentemente se almacenan como un dato de tipo de cadena o string. Y los nombres de los personajes también es otro ejemplo.
Por otro lado, es muy importante también para lo que vamos a ver el tipo de dato booleano. El booleano se conoce como una variable que puede tener quizás nada, o sea, nada más puede llegar a tener dos valores, el verdadero o el falso, el true o el false en inglés. Y esta dicotomía se utiliza mucho en videojuegos como para, por ejemplo, detectar si hay colisiones o si el jugador se está moviendo, si el personaje o el jugador está saltando, está haciendo cualquier otra acción, si el juego está pausado, en qué interfaz está. Hay muchísimas formas de usar los booleanos, inclusive como para poder hacer testing. Los operadores, por otro lado, ya vamos terminando con este primer bloque. Los operadores serían ya prácticamente lo que nos permite relacionar y crear, en este caso, eh, valores y relacionarlos, como pueden ser estos datos que vimos por acá. Por ejemplo, yo puedo tener operadores matemáticos, lógicos y relacionales. Matemáticos también se les conoce como aritméticos en este caso, y puede ser, por ejemplo, que yo sume dos enteros, como vemos acá, que yo pueda preguntar en una condición si 3 es mayor que una variable, o si la variable es menor que 3, o si una variable es true, por ejemplo, si el personaje está saltando y su vida es mayor a 50, como 50%, por decirlo de alguna manera, suponiendo, yo hago una acción. Es decir, ahí en el operador lógico de AND o de las I que vemos aquí abajo, se utiliza para evaluar si se cumplen las dos condiciones en simultáneo. El OR si se cumple al menos una de ellas. Y el NOT si se cumple lo contrario. Es decir, si yo antepongo este operador que sería el signo de exclamación, sería prácticamente como decir, en el caso del salto, si no estoy saltando. Entonces es bueno conocer estos operadores porque los podemos usar también con estos motores de juegos, incluso low code o no code. Las variables y las constantes son conceptos súper importantes también que hemos mencionado. La mejor manera de entender esto es como cajas. Una variable puede verse como una caja que almacena un dato, un valor, en este caso Bob como nombre, true como booleano, 35 como entero. Estas primeras tres cajas, si las ven, son cajas que están abiertas. Es decir, yo puedo sacar el valor de Bob y meter el valor de José. Entonces aquí es como reemplazable, precisamente porque la caja está abierta. Eso es lo que distingue a una variable, por eso varía. Ahora, una constante no debería variar. O sea, la idea es que una constante se mantenga con su valor asignado desde el principio de la ejecución del videojuego. En este caso, por ejemplo, la caja está cerrada y almacena el valor de la aceleración gravitacional. Como un ejemplo que nos podría de repente interesar para que el personaje cuando salte caiga con una aceleración hacia abajo de la gravedad de 9,8, si queremos que se parezca a la aceleración gravitacional de la Tierra. Por ejemplo, las estructuras de control también son importantes. Uno de los últimos conceptos de la lógica de programación también y de las bases de la programación misma. Y no es más que una categorización que se hace también de algunas de las estructuras que ya hemos hablado. Por ejemplo, los if como condicionales, pero también existen los switch. Los switch no ya se escapa de los contenidos o el alcance de los contenidos de esta charla, pero el switch como estructura realmente es como evaluar distintos casos posibles que se puedan dar, como una forma más práctica y legible de un if anidado. La, la repetibilidad es prácticamente poder ejecutar un determinado cuerpo de acciones o de sentencias si se cumple una condición. Por ejemplo, el while sería mientras que el personaje está saltando, yo puedo poner el cielo de un color o la animación de saltando, que es más práctico. Si el personaje está saltando porque pulsó una tecla, yo ejecuto la acción de cambiar la animación para que se vea la animación del salto. Por ejemplo, y el while en este caso nos permitiría precisamente valorar eso en algunos engines o motores de juegos. El do while ejecuta primero y luego pregunta y evalúa la condición. Es decir, se cumple primero
o asume que se cumple o la ejecuta como primera vez y luego evalúa la condición para una segunda iteración. El for también, ya sabiendo con anticipación cuántas veces queremos repetir ese cuerpo de instrucciones, se lo asignamos y el for permite no tener que escribirlas una y otra vez, sino que ya sabemos con esa, o sea, con la estructura for cuántas veces se tiene que repetir. Un break es más como poder salir de estas otras estructuras en las que puede estar ubicado. Por ejemplo, si tenemos un break en un ciclo do while o while, en estos casos, por ejemplo, lo que hace es que se sale. Así ya no evalúa más si se cumple o no se cumple, ya no le importa, simplemente se sale y continúa con lo demás que tiene que ejecutar. Finalmente, una visión al futuro es este último segmento de este primer bloque. No es más que una pequeña reflexión. Este contenido, pues evidentemente, es simplemente un abreboca a este mundo de la programación. La idea es que no lo vean como una limitación, que si no conocen de programación se animen a conocer un poco las bases, así no tengan como ese interés por tener una dedicación plena, así se dediquen nada más al arte o a la música. Es bueno conocer estas herramientas también, por lo que ya les he mencionado. Y por supuesto, es también un juego de tener suficiente creatividad a la hora de seleccionar herramientas. De repente, cuando ustedes quieren hacer un juego determinado y es en muy poco tiempo, como en una jam, les conviene usar herramientas low code o no code, o un equipo que nada más son de artistas o músicos y no saben nada de programación. Entonces es bueno como poder conocer esto porque les permite tener una herramienta más o distintas herramientas también a la mano para poder decidir qué tipo de juego quieren usar con suficiente creatividad, pues evidentemente cualquier limitación se puede sobreponer. Eso depende mucho del alcance que se fijen, el tipo de juego que quieran hacer, qué es lo que coloco allí como la forma. Por supuesto, hoy en día tenemos esto de la inteligencia artificial y cómo comprender las bases. Sigue siendo algo evidentemente necesario. GDevelop, de hecho, implementa un botón en el cual ustedes pueden darle clic y ya crea el juego solo y ya no hace nada. Es como que cierro la computadora, se acabó todo. Pero ellos no lo hacen con la intención. Ellos no desarrollaron esa herramienta de inteligencia artificial con la intención de que se juegue o que se hagan juegos de esa manera, sino de poder proveer de eso como una herramienta para poder agilizar procesos de desarrollo. De nada sirve que yo le diga con un prompt o con una descripción lo que yo quiero a la inteligencia artificial y me produce como el juego, pero no puedo editarlo porque no entiendo qué fue lo que hizo como desarrollador. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que seguir fomentando como desarrolladores, la comprensión de qué es lo que está pasando allí, así las herramientas nos permiten poder hacer las cosas de una manera más práctica. Y evidentemente siempre buscando la ética y el respeto al contenido de la propiedad intelectual de todo esto que utilice esta tecnología de la inteligencia artificial. La demanda global de formación básica en programación es necesaria. Por allí creo que lo afirmaba Mark Zuckerberg de Facebook, eh, que todo el mundo debería saber programar en el futuro porque nos adentramos a un futuro fuertemente dependiente a la tecnología para mejorar nuestras calidades de vida. Y bueno, sí es algo indispensable conocerlo, así sea lo básico. Y mi invitación es a que con este contenido no se queden nada más hasta allí, sino que se atrevan a investigar, a experimentar, a fallar o como yo le digo también, a aprender constantemente. Que puedan tener esa curiosidad por descubrir por su cuenta cómo funciona. Busquen en Google, busquen en YouTube también. Muchísimos recursos gratuitos están a disposición con el Internet. Y si tienen esa curiosidad, definitivamente es como lo que es necesario siempre, indistintamente del seniority o el nivel de experiencia que puedan tener en esta industria del desarrollo de videojuegos. Así que les dejo eso por allí y espero que también puedan indagar un poco más hacia allá.
GDevelop. Vamos con el segundo bloque. GDevelop es una herramienta de las que les mencionaba, NCLC, No Code, Low Code. Ellos se definen como no code. Sin embargo, ya lo práctico, uno puede usar GDevelop y tiene esa flexibilidad porque uno puede declarar variables, puede declarar constantes, puedes también tener distintos tipos de datos comunes en lenguajes de programación. Puedes incluso agregarle segmentos de código dentro de esa programación visual y permite hacer muchísimas cosas. Allí vemos condicionales, acciones, eventos, como algo que los engloba a estos dos conceptos. Y también permite usar estructuras de control, como algunas de las que vimos, como el if, el for también, algunos ciclos for, el while también. Los operadores también, muchos operadores, especialmente los de negación, los aritméticos, los lógicos, especialmente los para los datos booleanos. Y bueno, es gratuito, es open source y se puede descargar o usar desde su editor desde la web, desde el enlace que les dejo aquí abajo. Bueno, ahorita sí, para crear un juego, espero que lo puedan también descargar o ya abrir y si les pide crearse una cuenta, pues puedan crearse la cuenta para que puedan tener sus juegos y se pueda guardar en la nube desde también la plataforma de GDevelop. Y para poderlo crear, pues vamos a ver allí, esto igual lo vamos a ver ya en vivo con la herramienta, pero allí vamos a ver como este prompt o esta ventana en la cual ustedes pueden colocar el nombre del proyecto, incluso como lo que les mencionaba de la inteligencia artificial. En este caso, como ejemplo, les dije, quiero que hagas un juego similar a Mario Bros, plataformas 2D, en el cual saltes y tengas enemigos y puntaje. Y listo, y él creó todo eso. Pero entonces, claro, él crea como una programación visual que si uno no le entiende, pues no podemos hacer nada con ese juego. De nada sirve poder tener ese resultado de la inteligencia artificial como les mencionaba. Y así que eso no lo vamos a usar en la parte siguiente. Ahora sí, nos vamos al editor. Voy a hacer una pausa y nos vemos en el editor. Una vez hayan instalado el programa dentro de su computadora o incluso acceder a ello desde el navegador web como les mencionaba, ustedes van a ver una interfaz como esta que estamos viendo. Realmente la van a ver de esta manera como la tenemos en pantalla actualmente. Pero a la izquierda tienen distintas pestañas que sería buenísimo que puedan revisar luego de la charla porque están bastante interesantes. GDevelop tiene como un apartado también, como un asset store de distintos elementos gráficos, especialmente que ustedes pueden comprar para sus videojuegos si lo desean. Y también tiene este recurso valiosísimo que es como para un apartado de enseñanza que el mismo GDevelop prepara. Tiene su documentación, tours guiados, ejemplos prácticos, incluso una forma de interactuar con la comunidad y distintos como lecciones guiadas de forma interactiva para aprender a crear distintos tipos de juegos en base a su género. Entonces, bueno, para que lo puedan revisar, la documentación es valiosísimo al momento de tener una duda y buscar aclararla. Si nos revertimos por acá, en esta opción de Build es donde vamos a poder crear nuestro proyecto desde este botón, es la que nos interesa. Aquí podemos elegir la resolución. En este momento, pues voy a elegir simplemente esta que tenemos ya seleccionada, que es la HD 1280 por 720 píxeles. Y voy a llamar el proyecto Super Mario. A ver. Super Mario Charla. Porque vamos a hacer precisamente como un clon de Super Mario. Eh, Esto de acá lo vamos a omitir, lo de la inteligencia artificial, y vamos a almacenarlo en el proyecto en la computadora. Lo podemos hacer también en la nube si iniciamos sesión. Y esto lo voy a desactivar porque no nos interesa realmente lo de la autenticación, pero lo de pixel art, que es optimizar el juego para pixel art, sí nos interesa porque vamos a usar pixel art. Una vez tengamos eso listo, vamos a darle y tenemos la bienvenida de nuestro proyecto recién creado. En este primer botón vamos a comenzar a ver la interfaz. En este primer botón tenemos las opciones del proyecto. En propiedades podemos cambiar el nombre del proyecto, agregar una descripción, autoría,
incluso como información para su publicación, que es lo que se conoce aquí como packaging, cambiar la resolución y muchas otras cosas también a nivel de branding y pantalla de carga. Si lo deseamos, podemos hacerlo desde aquí. Podemos declarar variables globales. En este momento en la pantalla vemos que se nos crearon dos pestañas arriba. Podemos revertir donde estábamos, irnos para acá donde estábamos al principio, o quedarnos acá, que es como estas dos pestañas que se nos crearon con el proyecto. Una pestaña se llama Untitled Scene y la otra Untitled Scene Events. Eso significa que es la misma, pero una es para los eventos que les corresponde a esta. Es decir, aquí es donde vamos a hacer la programación visual que mencionamos y acá es donde vamos a hacer el arrastrar y soltar y agregar todos los elementos, el personaje, el mundo. Esto es como un canvas que podemos agregar todo lo que queramos allí en nuestro nivel. Realmente la escena es lo que habíamos mencionado antes cuando hicimos el ejemplo de lógica de programación y es como el mundo o el nivel que estamos haciendo en nuestro videojuego. Si queremos agregar otra escena, simplemente le damos clic acá y le damos a este botón de acá de añadir escena. Incluso también hay otras opciones como extensiones que se pueden instalar en GDevelop si las queremos usar, o incluso como iconos para poder exportar el ejecutable con algún arte que queramos agregar allí. Nos volvemos para acá y acá podemos guardar el proyecto. Es súper importante, siempre guarden. Eh, si está en la nube, pues tiene un guardado automático. Acá en este botón pueden darle clic y ven cómo se ve el juego en vivo, o sea, como el ejecutar lo que ya tienen en este Canvas. Pueden publicar desde acá, que es lo mismo que exportar en este ámbito. Voy a mover esto por acá. Y acá tenemos una serie de distintos elementos también en la parte superior derecha. Distintos botones, como por ejemplo uno que despliega este panel de objetos, este para grupos, este también quita el panel de propiedades que tenemos a la izquierda, este otro abre como una lista de instancias, este de capas, es un concepto similar a como por ejemplo veríamos en Photoshop, que unos objetos están encima de otros, y esto es como un grid que lo que hace es ver la cuadrícula en la pantalla como del canvas como tal. Esto que habíamos visto ahorita de, por ejemplo, los objetos. Un objeto en este contexto de GDevelop es todo lo que podemos arrastrar en el canvas, que vendría siendo como una plantilla. Al darle clic acá, añadir objeto, vamos a empezar añadiendo nuestro primer objeto. Este lo podemos cerrar y aquí podemos incluso ver que tenemos como dos opciones, desde la tienda o manual. Vamos a usarlo manual, no vamos a usar nada prediseñado, simplemente ya los sprites, si es lo único que vamos a usar ya previamente creado, porque es Mario Bros. Precisamente de acá tenemos como una lista de tipos de objetos que vamos a crear. Tenemos una lista inmensa. Lo mejor es que puedan consultar en la documentación qué significa cada uno. Está bastante práctica. Tiene como para video, para texto, luces, partículas, textos y bueno, muchas otras. Pero las que nos interesa realmente ahorita es esta de sprite. Un sprite es como para poder empezar a crear esa primera imagen o esa primera animación de nuestro jugador que lo vamos a llamar player. Acá podemos añadir la primera animación y por supuesto vamos a añadir el sprite. Ahorita en este momento estoy buscando en mis archivos, no lo vemos en pantalla, pero estoy buscando en mis archivos donde tengo ese primer sprite que vamos a elegir con el personaje de Mario Bros. Ahorita vamos a ver este primer sprite y lo tenemos aquí en pantalla. Si nos sale como una ventana que dice que si queremos clonar el archivo, podemos hacerlo. Eso lo que hace es que hace una copia local de este archivo de modo de que si se borra de donde lo obtuvo, pues siempre lo vamos a tener disponible y no va a quedar como que no encontró la imagen que referenciamos. Aquí tenemos el Mario y esta animación la voy a llamar Idle.
¿Qué es una animación en este ámbito? En este ámbito, una animación es simplemente una colección de frames, en este caso, o cuadros. En este caso tenemos al Mario estático que no hace absolutamente nada. Por eso lo tenemos aquí como la animación idle. Podemos agregar una animación de caminar. Le voy a llamar walk en inglés. Y voy a añadir también el sprite. Puedo seleccionar varias imágenes a la vez. Y vamos a verlas acá de una vez. En mi computadora elegí las cuatro y aquí está. Vamos a añadir también, bueno, al momento yo creo que podemos manejarlo de esa manera, por ahora. Y aquí está Player, a ver. Si uno se equivoca con el nombre, podemos darle clic derecho y Rename, y ahí podemos editar el nombre. Ahí tenemos nuestro personaje. Lo voy a arrastrar y a soltar acá. Y ahí vemos a nuestro personaje. Si le damos play, vamos a ver. Voy a configurar para que se pueda ver acá en el compartir pantalla. Acá, una nueva. Eso mismo. Vamos a poner el ejecutable justo aquí abajo para que lo podamos ver y lo voy a ir moviendo. No hace absolutamente nada porque simplemente arrastramos ahorita en nuestro ejecutable el juego y no hace nada. Yo puedo presionar todas las teclas y no va a hacer nada porque no hemos programado absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agregar un piso. Si nos vamos para acá, podemos agregar en GDevelop otro objeto, en este caso no vamos a usar, a ver, no vamos a usar un sprite, sino lo que llamamos un tiled sprite, porque este va a ser nuestro piso. Un tiled sprite lo que hace es que toma una imagen y, a ver, ya, voy a escoger acá, choose a file. Aquí estoy buscando el bloque eh, y justamente lo vamos a ver acá. Y es simplemente un cuadro. Yo le doy ahí él tiene el archivo, tiene su nombre y le doy a aplicar. Luego lo pongo acá y lo puedo como poner un poco más grande. Pero fíjense que como cuando lo arrastro, él se multiplica a los lados, pues. Entonces eso es precisamente lo que nos permite hacer cuando elegimos y creamos un proyecto, perdón, un objeto. Si está el de Sprite, es precisamente lo que nos permite hacer eso. Si es Sprite, no, simplemente se ensancha, se hace más ancho, así como estamos viendo. Acá se nos creó uno sin querer, vamos a eliminarlo. Este objeto no fue creado sin querer. Solo nos interesa este y lo vamos a llamar floor, como piso en inglés. Ajá, ahora, muy importante, el objeto no va a hacer nada, ni el player ni el floor. No van a hacer nada porque no tienen nada. Vamos a empezarle a crear un comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? Desde dándole clic al objeto, nos vamos a la pestaña de Behavior y le damos a Add Behavior. Como este es Mario, Mario es un personaje y le damos a este que se llama Platformer Object. Le damos Apply para aplicar los cambios y en Floor hacemos lo mismo, pero en vez de Platformer Character vamos a darle a Platform. Y listo. Ahora si le damos Update, vemos en vivo, a ver, eso es una publicidad que nos da. Y podemos probar con las flechas. A ver, se mueve. O lo reinicio, vamos a ver, previo otra vez. Se mueve, se mueve. Ahí está. Se está moviendo nuestro Mario. ¿Con qué? Con las flechas del teclado, derecha, izquierda y salta también con la barra espaciadora. Eso es porque le añadimos ese behavior o ese comportamiento de que es, o que le indicamos de que es un objeto plataforma o como lo llaman acá, ya, como lo llaman acá, platformer character.
Entonces, borramos este, que esto nada más fue para ejemplificar. Y de esa manera, pues ya vamos teniendo como eso, pues. El floor tiene behavior también como plataforma y lo que hace es que Mario no se caiga hacia abajo. Pues si se lo quitamos, Mario probablemente se cae al infinito hacia abajo. En la parte de la derecha podemos comenzar a agregar los eventos. Podemos comenzar, por ejemplo, a ver, ya tenemos en este objeto de player de Mario, podemos comenzar a hacerlo mover. Y de esa manera, pues, tenemos dos animaciones. Una para cuando está estático y una para cuando camina. Para cuando camina, podemos ver la animación, pero se detiene. Entonces, si no queremos que se detenga, le damos clic a Loop. Y si le damos Preview, ahí siempre va a estar caminando. Es decir, mientras yo mantenga pulsada la tecla de la derecha, en este caso, él va a caminar y se va a ver continuo. No va a dejar de reproducir la animación. Y esa lógica es la que vamos a implementar. Simplemente dejamos loop allí. Aquí incluso podemos cambiar la velocidad en la que se reproduce cada cuadro de la animación. Le damos a aplicar. Y empezamos acá. Sí. Listo. Acá en esta parte tenemos la condición. La pregunta sí. El condicional. Y aquí tenemos la acción. Primera condición. ¿Qué objeto va a ser el responsable de esa condición? En este caso es el jugador. Y le doy clic a si está saltando, is jumping. Si le doy acá, ok. Ah, no, mentira, ya va. Todavía no hemos agregado el jump. Me estoy comiendo un paso. Vamos primero con el movimiento. Si le damos a is moving, le damos ok. La acción debería ser que cambie la animación que tiene asignada, que ya tiene allí agregada. Entonces actúa la acción sobre el player y lo que hace es cambiar la animación. Animación por el nombre. Le damos acá. ¿Cuál? Walk, que es la de caminar. Y vamos a ver en nuestro ejecutable, vamos a ver si se mueve. Se mueve. Ajá, se mueve y se ve la animación. Pero ¿qué está pasando? Que cuando salto no hace su típico animación de salto. Y cuando se mira para el otro lado, como que cuando me muevo hacia la izquierda, no mira. O sea, es como que está caminando hacia atrás. Vamos a resolver eso de esta manera. Primero vamos a agregar una tercera animación llamada acá. Vamos a llamarla Jump para el salto. Y añadimos el sprite. El sprite que tenemos acá va a ser el de salto. Simplemente tiene un solo cuadro, o sea, una sola imagen, porque es el Mario saltando. Y ahora cuando estemos acá en los eventos, vamos a agregar un nuevo evento. ¿Sobre quién? Sobre el personaje. Si está saltando, y esa es nuestra condición. ¿Qué hace si está saltando? Cambia la animación del personaje por el nombre a Jump. Ajá, ¿y qué pasa si le doy update? Vamos a ver. Salta, vemos la animación, pero se quedó la animación congelada. Nos interesa que si toca el piso, revierta a su animación de idol. Entonces, ¿qué hacemos? Una tercera condición, que si está tocando el piso, en este caso se llama isOnFloor, añadimos la acción de change la animación. ¿A cuál? A la misma de idol. Y listo. De esa manera, al darle update, voy a ver el cambio reflejado. Salto, salto. Ajá, pero ¿qué está pasando? Que no camina. Entonces vamos a ver por acá cómo podemos resolver eso. Podemos primero empezar por partes. Vamos con, en este caso, lo de el flip. En este caso, el flip se llama a voltear la animación de forma que cuando yo le dé play, acá por ejemplo, al juego y camine hacia atrás, se mueva hacia atrás realmente.
Entonces, vamos a resolver primero eso y luego vamos con la animación de caminar otra vez a como estaba. Lo primero que debería hacer con eso es que si la condición, o sea, la tecla de la izquierda es presionada, y eso lo vemos acá, un nuevo evento, la key, en este caso buscamos key pressed left, buscamos acá, es la tecla de la izquierda, y la acción es que el player hace un flip de object horizontalmente, o sea, de forma que lo veamos así. Le damos sí para que active que sí tiene que cambiar. Listo, eso lo vamos a poner arriba. Podemos cambiar incluso como el orden de esto, si lo queremos, lo arrastramos, lo soltamos. Y acá podemos hacer es eh, lo mismo, pero en vez, incluso podemos como, en vez de escribir todo otra vez, podemos darle copiar y pegar. Si la tecla de la izquierda no está presionada, cambiamos y revertimos. De esa manera deberíamos poder ver el pequeño cambio. A ver, si le doy update, vamos a ver. Ah, ya va, como que no me hizo el cambio. Ya va, vamos a ver. Creo que se me... La computadora, bueno, vamos a ver si la condición... eh, creo que vamos a borrar este que quedó de sobra. Ajá, ¿qué es lo que pasa? Que no hicimos algo muy clave. Acá tenemos que agregar la inversa, porque no nos, o sea, si la condición es que la tecla se presiona, voltealo. Si no, entonces reviértelo y ponlo como estaba originalmente. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic derecho y le damos a invert. De forma que cuando veamos eso, ahorita no lo vemos en la pantalla, pero va a salir como estas flechas pequeñas, casi no se ven, son unas flechas rojas, pero de esa manera cuando le dé update, con eso sí, ahora sí debería verse que él cambia su posición. Ahora vamos a resolver finalmente lo de, por ejemplo, el caminar. Lo primero que queremos saber es si está en el piso, ¿verdad? Ya eso sabemos acá si está en el piso. Si está en el piso, evidentemente, y se está moviendo, entonces lo que podemos hacer simplemente acá es arrastrar esto. Si está en el piso, ok, está en el piso. Se está moviendo. Vamos a poner esto un momento hacia acá. Se está moviendo, sí, entonces ejecuta la animación de caminar. Pero ¿qué pasa? Con solo el hecho de decir si está en el piso, como está en el piso, él va a estar en idle. Entonces aquí va a estar como compitiendo. Este idle todavía no nos interesa, no lo vamos a usar. Vamos a eliminarlo. Y este evento lo vamos a clonar. Vamos a copiar, control C, control V. Y en esto, cuando tengamos esta opción, si la podemos dar clic derecho y le damos invert a la condición de forma que salgan las flechitas que habíamos mencionado. Y ahora lo que hago es que le doy clic acá y lo que hace es que se coloca en idle. ¿Por qué? Porque si no está si está en el piso y está moviéndose, es porque está caminando. Por eso cambiamos la animación a caminar. Pero si está en el piso, pero no se está moviendo, es porque está estático y por eso ponemos la animación de idle. Al yo darle preview, vamos otra vez. Listo, tenemos a Mario que se mueve, que hace flip y que salta. Y así vemos un ejemplo práctico de cómo sería el uso de la lógica de GDevelop. Mi invitación es a que puedan ver prácticamente todo esto, explorar, jugar, experimentar muchísimo con todas las acciones que ustedes pueden programar, las condiciones que ustedes pueden programar con la programación visual. Es muy práctica, que vayan creando objetos en sus escenas, que incluso pueden jugar con cosas más avanzadas como lo es la colisión entre objetos. Ustedes pueden, por ejemplo, acá
Player, Collision. Y ustedes pueden, por ejemplo, el personaje está haciendo una colisión, como lo hemos visto en el ejemplo de la lógica de programación, en las láminas. ¿Colisionando con qué? En vez de Flor, imagínense que ustedes crean un objeto que sea el enemigo o la planta de fuego, que es el power-up de Mario. Entonces, cuando le dan clic acá, le dan OK y hacen una acción. ¿Cuál sería la acción? Si toca la flor, entonces cambia una animación del Mario de forma que se vea el Mario ahora con la vestimenta asociada al power-up de la planta de fuego y que pueda incluso tener la habilidad de lanzar el fuego como tal. Y así van jugando como que con esos bloques lógicos paso a paso dependiendo de cómo ustedes vayan diseñando el juego que ustedes quieran diseñar. Y bueno, prácticamente esa es como la programación visual que nos permite crear esta herramienta bastante poderosa que se llama GDevelop. Espero de verdad que les haya servido, que les saque mucho provecho y que en esta presentación, en esta charla, hayan visto bastante valor que les sirva de ahora en adelante. Y bueno, para mí es un gusto, por supuesto, agradeciendo el espacio de compartirles esta información. Y volviendo a las láminas, me gustaría que, bueno, luego de esto, que es lo que vimos acá, puedan explorar un poco cómo es exportar el juego en ese botón de Publish que vimos allí azul en la parte de arriba. Y luego de eso, pues, explorar todo lo que ustedes quieran de la herramienta con la documentación y los tutoriales que allí tienen. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, les dejo por acá mis láminas, una lámina final de contacto si me quieren contactar desde LinkedIn o las redes sociales. Allí tengo como en esta página todas las redes que dispongo. Pueden escanear estos QR también si hacen pausa. Y bueno, nada, me encantaría que puedan escribir qué les pareció esta charla. eh, Cuéntenme en los comentarios y estaré súper pendiente también para compartir con ustedes durante el evento. Muchísimas gracias.